Hola de nuevo. Empezamos el examen 2017 Modelo 1, opción B. Es un problema de equilibrio. Me da la reacción el yodo gas que se disocia en dos átomos de yodo gaseoso con una constante 5 por 10 a la menos 2 molar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre las unidades de la constante. En muchas ocasiones, en muchos ejercicios, no nos dan el valor, la unidad de la constante. La unidad de la constante sí tiene unidades, aunque muchas veces no me las dan. En este caso me la está dando. Molaridad. Las unidades, las constantes de la unidad de la, las unidades de la constante de equilibrio son siempre mol elevado a incremento de n, ¿sí? Es decir, mol elevado a 2 menos 1 y por tanto molaridad elevado a 1 en este caso, ¿sí? Simplemente una curiosidad, pero luego la tendremos en cuenta. El problema es muy sencillo. Me dice que introducimos un mol de yodo en un recipiente de 2 litros atemperado a 300 grados y me pregunta cuál es la concentración del yodo una vez alcanzado el equilibrio. La idea es la siguiente: esto es la cantidad inicial y en el equilibrio tenemos estas cantidades. Acordaos, esta menos x por 1, 0 más x por 2. Siempre la x viene multiplicada por el coeficiente estequiométrico. Estos son los moles en el equilibrio. Nos vamos a la expresión de la constante. La constante de equilibrio sería la concentración de yodo al cuadrado partido por la concentración de yodo. Por tanto, sustituimos la constante. La concentración de yodo es, cuidado, 2x partido 2, puesto que estos son los moles y nosotros hemos de poner concentraciones, por tanto, dividido por volumen. En este caso, pues, me queda x cuadrado. Y abajo 1 menos x, también dividido 2, que es el volumen. Así tengo concentración, concentración. Esto simplemente es un proceso matemático muy simple, ¿sí? Nos queda la ecuación 4x cuadrado más 10 a la menos 1x menos 10 a la menos 1. Resolviendo esta ecuación de segundo grado, nos queda que la x son 0,146 moles. Eso es lo que ha reaccionado de yodo. Me preguntan la concentración del yodo en el equilibrio. Estos son los moles de yodo en el equilibrio. Debemos de dividir por 2. Ojo, a veces pregunta moles en el equilibrio. Basta sustituir. Si me pregunta concentración en el equilibrio, cuidado, no os olvidéis de dividir por el volumen. Si no, no tenéis la puntuación completa. Por tanto, ojo, ¿qué me pregunta? ¿Los moles o la concentración? La concentración. Pues la concentración son moles partido volumen y nos da 0,427 molar. Esa es la concentración de yodo en el equilibrio. En el apartado B me dice qué ocurre con el equilibrio si aumentamos la concentración de yodo. Si la concentración de yodo aumenta, el equilibrio se desplaza en el sentido contrario, puesto que al aumentar la concentración del yodo, la reacción lo que quiere es disminuir de nuevo esa concentración y por tanto se desplaza hacia productos para que se disminuya la adición que hemos hecho. Recordad que a la hora de responder hay que hacer referencia, según el principio de Le Chatelier, al aumentar la concentración de yodo se desplazará hacia productos. Luego me dice que observamos
una disminución en la cantidad de yodo cuando aumentamos la temperatura. Recordad que aumentar la temperatura, según el principio de Le Chatelier, lo que hace es favorecer procesos endotérmicos. Aumentar la temperatura favorece procesos endotérmicos. Si al aumentar la temperatura la concentración de yodo disminuye, significa que la reacción se desplaza hacia la derecha. Si al aumentar la temperatura se desplaza hacia la derecha y aumentar la temperatura favorece endo, significa que la reacción hacia la derecha, tal como está escrita, es endotérmica, que es lo que me preguntaban. En el apartado D me preguntan la constante de equilibrio de esta reacción. La constante de equilibrio sería la concentración del diyodo dividido por la concentración del yodo al cuadrado, que no es otra cosa que invertir esta constante. Esta constante tiene el yodo al cuadrado arriba, esta la tiene abajo y viceversa. Invirtiendo esta constante nos sale que esta constante vale 20. Si me preguntan, lo que decía al principio, si me preguntan una constante de equilibrio, es bueno que pongáis las unidades. Las unidades son molaridad elevado a incremento de n, 1 menos 2 menos 1. Esas son las unidades de la constante de equilibrio. Por tanto, ojo, 20 molaridad a la menos 1, que es lo mismo que decir litros partido mol. Seguimos el examen. Problema 2 de la opción B es un ejercicio del tema de redox. Me da 4 electrodos con sus correspondientes potenciales de reducción y me dice que elija 2 de ellos para conseguir la pila que tenga un mayor potencial o una mayor fuerza electromotriz. Siempre en este tipo de ejercicios muy común, la idea es coger el que tenga el potencial mayor y el que tenga el potencial mayor. ¿Sí? Cuanto más distancia entre uno y otro, mayor será la fuerza electromotriz de la pila. El mayor de todos es el cloro, el menor de todos es el potasio. Por tanto, vamos a coger una pila con electrodo de cloro y electrodo de potasio. ¿Cuál de los dos va a formar parte del ánodo? Lo hemos explicado muchas veces. Al ánodo va siempre el electrodo que tiene menor potencial de reducción. Por tanto, al ánodo va el potasio. ¿Y qué reacción se produce en el ánodo? Acordaros la palabra ánodo como regla memorística o mnemotécnica. Ánodo es el polo N de negativo o de oxidación. Por tanto, en el ánodo se produce la oxidación. Como en el ánodo está el ion potasio, se produce pues la oxidación del ion potasio. Ajustando un electrón, para ajustar electrónicamente, con un potencial de 2,92. ¿Por qué no menos 2,92? Porque estos potenciales son de reducción. Al ser esto una oxidación, hay que cambiar el signo al potencial. En el cátodo tenemos el otro electrodo. En el cátodo, así como en el ánodo se produce la oxidación, en el cátodo debe de producirse la reducción, que será el cloro 0 que pasa a cloro menos. 2 cloros, 2 cloruros, ajustando también electrónicamente, 2 cargas negativas a cada lado. La reacción está ajustada, el potencial es 1,36, tal como me lo dan, porque esto es una reducción.
multiplicando la reacción del potasio por 2, con el fin de tener 2 electrones en cada una de ellas, para que al sumarlas desaparezcan los electrones, multiplicamos. Recordad, no se multiplica el potencial de la reacción, solamente multiplicamos por 2 una reacción que ya está ajustada y seguirá ajustada. 2 potasios, cloro, 2 de potasio más y 2 cloruros. Sumando tenemos una pila cuyo potencial es 428 voltios, como me preguntaban. En el apartado B me dicen qué ocurre si introducimos una barra de cobre en una disolución de cloruro de sodio. ¿Qué ocurrirá? Lo que puede ocurrir, veamos si va a ocurrir o no, es que el cobre reaccione con el ion sodio, dando por tanto la oxidación del cobre a cobre 2+, y la reducción del sodio más a sodio. Muchas veces me preguntáis por qué ponemos oxidación a cobre 2+ y no a cobre más, que es otro posible número de oxidación del cobre. La idea la tenemos siempre aquí, ¿sí? Cobre 2+ cobre, ese es el dato. Haciendo caso al dato, es el único proceso que tenemos del cobre. No me habla en todo caso del cobre 1+, por tanto, ese será cobre 2+. El cobre pasa a cobre 2+, ajustando electrónicamente 2 electrones. El sodio más pasa a sodio, ajustando electrónicamente 1 electrón. Para que el número de electrones coincida, multiplicamos la reacción del sodio por 2 sin multiplicar el potencial. Ya lo hemos comentado, ¿sí? Multiplicar por 2 y sumar un cobre, 2 iones sodio, quitamos los electrones, por tanto, pues totalmente se van a ir. Un cobre 2+, 2 de sodio, y sumamos potenciales. Me sale que esta reacción tiene un potencial negativo. Por tanto, al tener potencial negativo, será una reacción no espontánea. Por tanto, al introducir cobre en una disolución de cloruro de sodio, no ocurre nada. Me pregunta el concepto de electrólisis, ¿sí? Miradlo en los apuntes, ¿sí? Siempre es mejor poner una definición sacada de vuestro libro o de vuestros apuntes, así no os podrán discutir ninguna definición. De todas maneras, de forma intuitiva, el proceso de electrólisis, sabéis que existen reacciones redox que tienen potenciales negativos y que por tanto no son espontáneas. Es decir, al juntar los reactivos no se produce la reacción. Pero esas reacciones es posible obligarlas a producirse mediante aporte de energía, en este caso en el de la electrólisis, mediante corriente eléctrica. Por lo tanto, mediante corriente eléctrica, el proceso de electrólisis lo que consigue es que las reacciones redox no espontáneas se pongan en marcha. Seguimos, el tercer ejercicio me pregunta cuántos electrones desapareados tiene el selenio y me da su número atómico 34. Lo que hacemos simplemente es su configuración electrónica. La mejor forma para ver los electrones desapareados que tiene y que además me sirva como razonamiento es hacer una configuración electrónica por cajas. Tenéis aquí la configuración electrónica del selenio. Recordad, 1, 2, siguiente diagonal, 3, 4, siguiente 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, siguiente 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Seguimos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Por eso el selenio tiene 2 electrones desapareados y no hace falta razonar más. ¿Se ve claro por qué hacemos esta afirmación si lo que hacemos es una configuración por cajas? En el apartado B me dice que un electrón que se encuentra en un nivel 3D, si es posible que tenga estos 4 números cuánticos. El número cuántico 3, en este caso, el primero de ellos, que es el principal, puede tomar cualquier valor, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Por tanto, el 3 sí que es válido. El segundo número cuántico, el secundario, toma los valores desde 0 hasta n-1. Si la n es 3, el valor mayor que puede tomar la L es 2. Desde 0 hasta 2, el 2 sí que puede tomarlo. Cuando la L vale 2, el tercer número cuántico que vale, dependiendo de lo que valga el segundo, desde menos L hasta más L. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, por tanto el 3 es imposible. Luego, estos 4 números cuánticos para un electrón que se encuentra en el nivel 3D no son posibles. De hecho, no son posibles para ningún tipo de electrón. Por último, en el apartado C me pregunta cuál tiene mayor radio atómico, si el azufre o el selenio. Recordad, el azufre y el selenio se encuentran en el mismo grupo y por tanto es más grande el que está más abajo, simplemente porque aumenta el número de capas y por tanto los electrones exteriores están más alejados del núcleo, siendo el tamaño mayor. Por tanto, el selenio es mayor que el azufre. Seguimos con el ejercicio 4. Me dice que mezclamos 0,01 gramos de hidróxido de sodio y 0,01 gramos de hidróxido de potasio y los metemos en 50 mililitros de agua destilada. Me preguntan el pH de la disolución. Buscando los moles iniciales de cada sustancia, pasamos los gramos a moles utilizando la masa molecular y tenemos 2,5 por 10⁻⁴ moles de NaOH. Lo mismo con el KOH utilizando su masa molecular, que es 56, y tenemos 1,79 por 10⁻⁴ moles. Cuidado, por cada mol de NaOH, al ser base fuerte, en disolución tendremos un mol de OH-. Por tanto, la concentración de OH- será los moles de OH- que vienen del hidróxido de sodio, que son los mismos que los moles de hidróxido de sodio. Los moles de OH- que vienen del hidróxido de potasio, que al ser fuerte son los mismos moles que de hidróxido de potasio. Los sumamos y dividimos entre 0,5 mol partido litro, tendremos la concentración molar del hidróxido, del ion hidróxido. Por tanto, simplemente haciendo el menos logaritmo de la concentración de OH-, que no es más que el concepto de pOH, tenemos un pOH 3,07. 14 menos pOH nos resulta un pH 10,93. El segundo ejercicio nos dice cómo podemos preparar 100 mililitros de una disolución que contenga 0,01 gramos de hidróxido de sodio por cada mililitro. Partiendo del volumen que queremos preparar y con su
concentración, en este caso en gramos por mililitro, podemos calcular fácilmente los gramos de hidróxido de sodio necesarios. ¿Cómo efectuaríamos esa preparación de una disolución? ¿Queremos preparar 100 mililitros de disolución? Pues cogemos un matraz aforado de 100 mililitros. En una balanza, en una báscula, pesamos con ayuda de un pesasustancias 1 gramo exacto de hidróxido de sodio. Ese gramo exacto lo podemos disolver en una pequeña cantidad, por ejemplo 40 mililitros de agua. Lo disolvemos. Si no se disuelve correctamente, podemos calentar. El vaso de precipitados no tiene problema si se calienta. El matraz aforado jamás lo podemos calentar. Una vez que he disuelto aquí el gramo de NaOH en una cantidad menor que 100, obviamente, y que he dejado reenfriar si he tenido que calentar, pongo 50 mililitros de agua en el matraz. Sobre ese agua añado los 40 mililitros de disolución de NaOH. Enjuago con un poquito de agua, poca, pues no me paso, y vuelvo a meter aquí el agua del enjuague. Añado agua hasta llegar a una altura por aquí. Y ahora, gota a gota, voy tirando agua hasta que la curva que hace el agua en el interior del tubo me quede tangente a la marca del enrase. Recordad esta curva, lo que se llama un menisco. El menisco ha de ser tangente a la curva del enrase. Eso significará que ya hemos llenado con 100 mililitros el matraz aforado. Tapamos y con cuidado le damos la vuelta, removemos y ya tenemos la disolución resultante. Me pregunta, me enseña un pictograma. Fijaos que los pictogramas salen siempre. Hay un pictograma en la hoja y me dice qué significa. Pictograma correspondiente a este tipo de compuestos, sí, significa que la sustancia es corrosiva. Vamos con el ejercicio número 5. Me habla del metano y del clorometano. Y me pregunta cuál de los dos es soluble en agua. Cuando me da dos compuestos y me pregunta sobre si son o no solubles, lo que tenemos que buscar es si la sustancia es polar y por tanto soluble en agua, pues es un disolvente polar, o si la sustancia es apolar y por tanto no soluble en agua, pero sí será soluble en disolventes apolares, como por ejemplo el benceno. El metano, según la estructura de Lewis, es CHHHH. Por tanto, los 4 electrones del carbono los tiene compartidos con estos 4 hidrógenos. Por tanto, es un compuesto, lo he explicado en otros vídeos, del tipo 4,0. Está enlazado con 4 átomos de hidrógeno y no le queda ningún par de enlace, ningún par de electrones suelto. 4 más 0 es 4, sp3 también es 4, por eso tiene hibridación sp3. Si lo pensáramos desde el punto de vista de la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, diríamos que se trata de un compuesto AB4, con 4 nubes electrónicas a su alrededor. Tanto según la teoría de hibridación como según la teoría de repulsión, ambos van encaminados a decirme que el carbono sí se rodea
de 4 nubes dirigidas hacia los vértices de un tetraedro, formando estos 4 enlaces con los orbitales sp3. La molécula es, por tanto, tetraédrica. Los enlaces CH son enlaces polares, pero si consideramos cada enlace como un vector llamado momento dipolar, los momentos dipolares de los enlaces, en este caso, se anulan por simetría. Por tanto, la molécula es apolar. Cuidado, tiene enlaces polares, CH, pero la molécula es apolar, pues los momentos dipolares de los enlaces se anulan por simetría. Tenéis, pues, eso es otra cosa, un ejemplo de molécula con enlaces polares que es apolar, el metano. ¿Qué ocurre con el clorometano? Exactamente lo mismo. Si aquí quitáis un hidrógeno y ponéis un cloro, tenéis la estructura de Lewis del compuesto. Desde el punto de vista de la hibridación, de nuevo es un 4-0. Todo igual, todo igual. Tenemos que se trata de un tetraedro, que los enlaces, tanto CCl como CH, son polares, pero al ser este enlace más polar, pues el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Al ser este enlace más polar, los momentos dipolares no se anulan por simetría y por tanto la molécula conserva la polaridad, es polar. He avanzado al empezar el problema que lo que queríamos es saber si era polar o apolar. ¿Por qué? Porque el CH3Cl es soluble en agua, que no es otra cosa que un disolvente polar. Disolvente polar disuelve sustancias polares. Disolvente apolar disuelve sustancias apolares. Luego me habla de un isómero de función del propanol, del 1-propanol. Este es el 1-propanol, siendo obviamente el carbono 1 este. Para hacer isómeros de función, también lo he explicado en algún otro vídeo, es importante lo que voy a explicar ahora. Me voy a extender un poquito más de lo que requiere la respuesta. El propanol es un alcohol. Todos los alcoholes tienen como isómero funcional un éter. Por tanto, si me dan el propanol como compuesto, enseguida construyo un éter con 1, 2 y 3 carbonos. 2 a un lado del oxígeno, 1 al otro. El etil-metil-éter o el metoxietano, que es el mismo nombre, es un isómero funcional del 1-propanol. Esa sería la respuesta, pero tened presente que si yo tengo un aldehído, automáticamente una cetona puede ser isómero funcional y viceversa, cetona, isómero funcional, un aldehído. Como ejemplo, que ya he puesto en alguna ocasión, el propanal. Propanal, aldehído. Propanona, cetona. Ambos son 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Son pues isómeros, pues siendo compuestos distintos, tienen la misma fórmula molecular. Por último, un isómero funcional de un ácido será siempre un éster, o viceversa, de un éster podremos poner siempre un ácido. Ejemplo, tenemos el ácido propanoico, COH ácido, 3 carbonos, propanoico. Haciendo un éster, tenemos el etanoato de metilo. Ojo con la formulación. Tenemos 3 carbonos, 6 hidrógenos, 2 oxígenos.
3 carbonos, 6 hidrógenos, 2 oxígenos. Por tanto, también son isómeros funcionales. Con esto doy por finalizado este vídeo y, como digo siempre, poneos a trabajar.